El cuerpo de Timothy Hartley aparece abandonado en un campo a más de 160 kilómetros de su casa, en una escena que desde el principio resulta inquietante. Ha recibido un disparo en el estómago y además le han cortado la garganta. Una combinación que sugiere no solo violencia, sino también intención. El doctor Steiner, el forense encargado, es extremadamente meticuloso y protector con su trabajo, casi susceptible ante cualquier intromisión. Pero Jane, como siempre, se adelanta sin necesidad de acercarse demasiado y empieza a describir detalles con una precisión que incomoda. Asegura que puede ver lo mismo desde la distancia que si estuviera junto al cadáver, lo que irrita a Steiner, aunque lo desconcierta aún más al descubrir que Jane tiene razón en casi todo. La situación se vuelve todavía más extraña cuando Patrick Jane menciona la existencia de una nota en el bolsillo de la víctima. Una nota que, al ser comprobada, efectivamente está ahí y contiene un mensaje provocador dirigido a cualquiera que esté leyéndolo, jugando directamente con la reputación de Jane y su forma de trabajar. Mientras el equipo todavía intenta procesar la escena y el peculiar inicio del caso, Lisbon y Jane recibe una llamada urgente que cambia por completo el rumbo de esta investigación. El cuerpo ha sido robado. Desapareció del vehículo que lo transportaba de regreso en pleno traslado, algo que no solo es inusual, sino extremadamente arriesgado. La noticia provoca una reacción inmediata en todos los presentes, que casi de forma instintiva gira la mirada hacia Jane, como si de algún modo él tuviera algo que ver o pudiera explicar lo inexplicable. La tensión crece porque el robo de un cuerpo no es un crimen común y sugiere que hay algo más grande detrás de esto. Poco después, Steiner ofrece una breve declaración sobre el robo del cuerpo, intentando mantener la compostura a pesar de lo absurdo de la situación, mientras en paralelo la vida sigue para el resto del equipo. Van Pelt, por ejemplo, se encuentra hablando con O'Flaughlin sobre posibles lugares para su boda, un contraste curioso frente a la gravedad del caso. Aún así, el grupo retoma rápidamente su dinámica habitual y se reparten las tareas con eficiencia. Cho se dirige a interrogar a Nathan Vela, el socio comercial de la víctima. Rigsby se encarga de hablar con los otros dos hombres que estaban en la furgoneta junto a Steiner cuando el cuerpo desapareció. Van Pelt se dedica a buscar crímenes similares que pueden estar relacionados, y Lisbon, junto con Jane, decide visitar la familia de la esposa de Hartley, los Cook, en búsqueda de respuestas más personales. La visita a los Cook no tarda en volverse tensa. Jane, fiel a su estilo, comienza a profundizar en las dinámicas familiares sin ningún tipo de filtro, tocando puntos sensibles que rápidamente incomodan a todos. La situación escala cuando menciona el robo del cuerpo y observa con atención la reacción de Peregrine Cook Hartley, la esposa, quien parece asustada de una forma que no encaja con el simple impacto de la noticia. Jane percibe ese miedo como algo significativo, como si ocultara más de lo que dice, y presiona aún más, lo que provoca que tanto él como Lisbon sean expulsados de la casa de manera abrupta. Mientras tanto, las otras líneas de investigación avanzan, pero sin grandes resultados. Nathan Vela insiste en que todo iba bien, que el negocio con Hartley era estable y no había conflictos aparentes. Una versión demasiado limpia que no aporta demasiado. Los hombres que estaban con Steiner tampoco ofrecen nada relevante, incapaces de explicar cómo pudo desaparecer el cuerpo y sin que nadie lo note. Sin embargo, es Van Pelt quien aporta el primer avance real. En los últimos 6 meses se han registrado otros robos de cadáveres con características similares. Esto no es un caso aislado, y lo más importante es que esos incidentes ya estaban bajo la mira del FBI, que investigaba una red ilegal de venta de tejidos y huesos a bancos de tejidos. De repente, el caso deja de ser un homicidio extraño para convertirse en parte de algo mucho más grande y organizado. En medio de este nuevo panorama, Steiner aparece en la sede del FBI con una actitud distinta. Ya no es solo el forense molesto por la intromisión de Jane, ahora muestra un interés genuino en participar activamente de la investigación. Jane, sin dudarlo, lo lleva directamente con Lisbon y le informa que Steiner se unirá al equipo a partir de ahora.
Lisbon, aunque algo confundida por la decisión y por la inusual de la situación, acepta, así que el grupo se reorganiza una vez más para seguir la pista más concreta que tienen hasta ahora. Una cita aparentemente insignificante en la agenda de Hartley, un único compromiso en toda la semana que podría esconder más de lo que parece. Una consulta en un consultorio médico. Es ahí donde todo empieza a tomar un giro aún más extraño. Al llegar al consultorio médico, que figuraba como la única cita destacable de la semana, el equipo se encuentra en un entorno aparentemente normal. Mientras Lisbon y Cho discuten si lo más prudente es ir puerta por puerta haciendo preguntas, Jane opta por su método poco ortodoxo y directamente acciona la alarma de incendio del edificio. El caos controlado que se genera obliga a todo el personal a evacuar rápidamente, y en medio de ese movimiento, Jane observa con detenimiento los rostros, los gestos, todas las reacciones, hasta que finalmente identifica a la persona que le interesa. Es la doctora Gwendolyn McCormick. Al interrogarla, descubren que Hartley había estado bajo su tratamiento durante los últimos 4 meses, por un motivo que, en principio, parece absurdo. Él estaba convencido de haber sido abducido por alienígenas. Esta revelación introduce un elemento casi ridículo en la investigación, pero Jane no lo descarta tan fácilmente. Surge entonces la duda inevitable de si Hartley estaba realmente trastornado o si simplemente estaba mintiendo, quizá utilizando esa historia como una tapadera para otra cosa. Esa ambigüedad deja una puerta abierta que los obliga a reconsiderar lo que saben y deciden volver con los Cook para profundizar más en este aspecto. En la segunda visita, el ambiente es aún más tenso. Peregrine admite que sabía sobre las creencias de su esposo y que, lejos de ridiculizarlo, trataba de comprenderlo y apoyarlo, mostrando una empatía que contrasta fuertemente con la actitud de su madre, quien considera todo el asunto como una vergüenza o locura sin sentido. La conversación pronto se convierte en una discusión cargada de reproches familiares, donde salen a la superficie viejos conflictos y diferencias de carácter. Lisbon intenta mantener el control de la situación y evitar que todo se desborde, pero en medio del caos, Jane y Steiner se escabullen discretamente, dejando atrás la confrontación. Apartados del conflicto, ambos se toman un momento para beber algo, y es en ese espacio más íntimo donde Steiner finalmente revela la verdad que lo impulsa a involucrarse tanto en el caso. Confiesa que está muriendo, que su enfermedad es terminal y que le queda poco tiempo. Lejos de buscar compasión, lo que quiere es sentir algo, experimentar la emoción, la intensidad de una investigación real antes de que todo termine. Esa necesidad de vivir algo significativo en sus últimos días explica su cambio de actitud y su insistencia en participar. Y aunque Jane no lo dice abiertamente, comprende perfectamente ese impulso. La investigación continúa, llevándolos hacia un terreno más oscuro cuando el equipo interroga al encargado de una funeraria. Ahí descubren una pieza clave. El hombre había estado trabajando con bancos de tejidos de una manera legal en un principio, pero la situación cambió cuando un primo suyo le ofreció una alternativa mucho más lucrativa. Este primo, Owen Melling, le garantizaba conseguir cadáveres siempre que él se encargara de falsificar la documentación necesaria para hacerlos pasar como donaciones legítimas. Con este dato, el caso ya no deja lugar a dudas. Existe una red organizada dedicada al tráfico ilegal de restos humanos. Cuando el equipo localiza a Melling y se dirige a su domicilio, la situación escala rápidamente hacia la violencia. Lo que comienza como un intento de arresto se convierte en un tiroteo. En medio del enfrentamiento, Van Pelt se encuentra en una posición vulnerable cuando su arma se encasquilla en el peor momento posible. Durante unos segundos críticos, O'Laughlin, que está a su lado, no reacciona, se queda inmóvil, lo que genera una tensión peligrosa. Es Rigsby quien interviene a tiempo, actuando con rapidez para cubrirla y evitar así que la situación termine en tragedia, reforzando aún más el vínculo entre ellos. Mientras tanto, en otra línea de investigación, Lisbon y Cho siguen una pista completamente distinta que los lleva hasta Newsom Kirk, un hombre vinculado a Hartley a través de la fundación Fourth Kind,
una organización que ofrece apoyo a personas que aseguran haber sido abducidas por alienígenas. Lo que en un principio parece una simple conexión extraña, pronto se vuelve más relevante cuando descubren que Hartley y Kirk habían tenido un conflicto reciente. Al profundizar en su pasado, encuentran que Kirk en realidad se llamaba Garrett Roston, que tenía antecedentes por fraude y además una orden de arresto pendiente. Con esta información lo detienen, aunque incluso en ese momento él insiste en que su experiencia de abducción es real, intentando convencer especialmente a Cho, quien escucha sin mostrar ninguna reacción. A medida que todas estas piezas comienzan a encajar, Jane ya está preparando el siguiente movimiento, uno que, como suele ser habitual, implica manipular la percepción de todos los involucrados. Y esta vez Steiner será una parte fundamental del plan. El siguiente paso del plan se desarrolla de una forma tan inesperada como arriesgada. Steiner aparece en televisión dando una declaración pública en la que afirma que durante la investigación no se encontró ningún cuerpo en una funeraria que estaba bajo sospecha. En el CBI, la reacción inicial es de molestia y desconcierto porque esa afirmación parece revelar información clave y, peor aún, alertar a los responsables del robo de cadáveres. Sin embargo, pronto queda claro que todo forma parte de una estrategia cuidadosamente diseñada por Jane. Lejos de ser un error, es un cebo. Siguiendo las instrucciones de Patrick Jane, Steiner realiza una llamada dirigida directamente al asesino o a quienes estén detrás de esa red, ofreciéndose a guardar silencio a cambio de dinero. Les hace creer que ha encontrado pruebas de sangre en el cadáver de Hartley, pruebas que podrían incriminarlos, aunque en realidad esas evidencias no existen. Es una mentira calculada para provocar una reacción, para obligarlos a exponerse. La trampa está en marcha y solo queda esperar a ver quién muerde el anzuelo. El encuentro se organiza en un lugar aislado. Steiner, aunque visiblemente nervioso, también está extrañamente emocionado. Hay una chispa de vida en su mirada, como si ese momento le estuviera dando exactamente lo que buscaba. La espera se hace densa hasta que finalmente un auto aparece a la distancia y se acerca lentamente. De él baja el mayordomo de los Cook, lo que ya resulta sospechoso. Pero la verdadera sorpresa está en el asiento trasero, la señora Cook. Su presencia confirma lo que Jane ya había deducido. La confrontación no deja lugar a dudas. Ella es detenida y al reconstruir los hechos se revela el detalle que la delató, la forma en la que fue cortada la garganta de Hartley. Jane lo describe como una humanidad de cazador, una manera particular de ejecutar el corte que no es improvisada ni torpe, sino precisa, casi ritual, propia de alguien acostumbrado a matar animales y que en este caso trasladó ese conocimiento a una persona. Ese rasgo, sumado a su comportamiento y a su implicación en la red, termina de cerrar el círculo. El asesinato no fue solo por dinero o encubrimiento, también hubo una dimensión personal y fría en la forma de ejecutarlo. Con el caso resuelto, la tensión comienza a disiparse y la vida del equipo vuelve poco a poco. Rigsby, todavía afectado por lo ocurrido durante el tiroteo, se acerca a Van Pelt y en un gesto sincero le comenta que tiene un amigo que trabaja como guardabosques en el parque estatal donde ella quería casarse, un lugar que inicialmente le habían negado. Es una forma de cuidarla, de estar presente y también de avanzar en algo más allá del trabajo, en medio de todo lo que han vivido. Pero mientras algunos cierran ciclos, Jane y Steiner se acercan a un momento mucho más íntimo y definitivo. Steiner invita a Jane a su casa, y ahí, lejos del ruido de la investigación, le confiesa su decisión final. Su enfermedad avanza rápidamente y no quiere esperar a que lo consuma por completo. Quiere irse en sus propios términos. Le explica que si su muerte es presenciada por un agente de la ley, no será necesario abrir una investigación ni hacer una autopsia, lo que le permitiría evitar un final prolongado y degradante. Jane al principio se niega. La idea lo inquieta profundamente. Lo enfrenta con una responsabilidad que no quiere asumir. Sin embargo, tras un momento de reflexión y entendiendo el deseo ahí de Steiner, termina aceptando. En silencio, prepara té para ambos, como si se tratara de una visita cualquiera, de una conversación más.
Mientras sirven las tazas, hablan sobre la nota encontrada en el bolsillo de Hartley, y Jane confirma que fue el propio ayudante del sheriff quien la colocó ahí, otra pieza más de la manipulación dentro del caso. A medida que pasan los minutos, la respiración de Steiner comienza a volverse irregular. El miedo aparece, inevitable, incluso en alguien que creía estar preparado. Jane, percibiéndolo, interfiere de la única forma en la que sabe hacerlo, con calma, con cercanía, utilizando un simple truco con una moneda para distraer su mente, para darle algo en que enfocarse. Le habla suave, guiándolo, reduciendo ese último instante a algo casi sereno. Y así, entre la concentración en el movimiento de la moneda y las palabras tranquilizadoras que le dice Jane, Steiner se va apagando poco a poco, hasta que finalmente muere en paz, sin violencia, sin ruido, exactamente como había querido. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.